Amigas, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Galería VIP. Hoy está con nosotros Jesús Lemos, que la verdad es que tiene una vida de película de terror y nos presenta Los Malditos, una historia que supera cualquier imaginación, cualquier reporte que hubiéramos podido leer en algún medio de comunicación, cualquier expectativa que hubiéramos tenido. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Joali, muchas gracias por darme este espacio. Cuéntanos un poco, ¿es una denuncia? Sí, es un poco una denuncia sobre lo que está ocurriendo al interior de la cárcel de Puente Grande, donde sí es cierto, ¿no? Hay una serie de personas recluidas por delitos considerados muy graves y que tuvieron una fama en los medios, bueno, muy notoria, pero también es cierto que la política del gobierno federal para trato hacia ellos, hacia todos los internos que están recluidos en la cárcel de Puente Grande, en el lapso que yo estuve en ese penal, bueno, también te debo decirte que es brutal y violenta y atentatoria contra los derechos humanos. En tu caso estabas haciendo una investigación sobre las rutas del narcotráfico, cómo se estaban modificando en el 2008 sí, durante el sexenio de Felipe Calderón. Exactamente, yo trabajaba, yo ejerzo el periodismo en la zona de Michoacán, limítrofe con Guanajuato. Tenía un periódico, El Tiempo de la Piedad, y bueno, estaba realizando, entre otras muchas investigaciones, esa sobre las rutas del narcotráfico, cómo se estaba diseñando la nueva geografía política de los cárteles en esa parte del estado, en el occidente de Michoacán, entre otras cosas que había publicado. Y justamente cuando estoy haciendo esta investigación es cuando a mí me secuestra un grupo de la Policía Ministerial de Guanajuato, me mantiene secuestrado 2 días. Pero ahí llegas con el informante, el que había sido tu fuente, miembro de la policía. Sí. Él te cita en Guanajuato. Exacto. Vas hacia allá y ahí es donde la historia cambia. Y ahí es donde la historia cambia, donde de repente me veo envuelto, te digo, me veo con una capucha, me veo con esposas, con los brazos a la espalda y torturado en una casa de seguridad de la Procuraduría de Justicia del Estado. De Guanajuato. De Guanajuato, exacto. Y posteriormente, bueno, el que era mi fuente me incrimina y me señala como responsable de delitos como narcotráfico y de delincuencia organizada. Entonces a mí se me abre un proceso penal con un Ministerio Público del Fuero Común en Guanajuato que me consigna ante un juez federal, y el juez federal me dicta un auto de formal prisión en base a la declaración de que había sido mi fuente. Así es como llego inicialmente a la cárcel estatal de Guanajuato. Estando en Guanajuato, Reporteros Sin Frontera da a conocer mi caso. Afortunadamente, claro, da a conocer mi caso y reporta en un boletín que hay un reportero detenido en una cárcel en Guanajuato acusado de narcotráfico, pero sin prueba alguna, porque no había una sola prueba. Era una versión de un comandante que decía que yo era narcotraficante, pero que no demostraba ni lugar, ni forma, ni tiempo. Entonces eso lo denuncia Reporteros Sin Frontera. Eso le causa mucha incomodidad al gobernador Juan Manuel Oliva, en ese tiempo gobernador de Guanajuato, y él es el que ordena a través de su Procuraduría de Justicia para que el juez solicite mi reubicación de Cerezo. Y para esto el juez, apegado a derecho, solicita al Cerezo estatal un estudio criminológico de mi persona. Que fue una burla. Que fue una burla, porque es un estudio criminológico que me lo hacen con 2 preguntas. Cuando me preguntan cómo se llama y qué edad tiene. Y en base a eso, el perito genio mago de ahí del Cerezo determina que yo soy una persona de alta peligrosidad y dice, entre otras cosas, que puedo crear un arma letal a partir de cualquier instrumento que se me proporcione. Eso es lo que toma en cuenta el juez, y en base a los documentos que obran en el expediente, y ordena mi traslado a Puente Grande. Y yo llego a Puente Grande el día 27 de mayo del 2008. Ingreso como un reo de altísima peligrosidad, con los maltratos de ley que se aplican ahí y con la golpiza de rigor que se propina a todos los internos que ingresan a ese centro. Y ahí justamente es donde... No sé si el periodismo te rescató a ti y ahora tú estás rescatando esas historias trágicas, porque conoces a Daniel Arismendi, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a mí es el primero que detecto. Cuando yo llego a la cárcel a Puente Grande, cuando me veo desnudo en una celda de 3 por 2 metros, sin nada a mi alcance, con la vida pendiendo así como de un hilo, entonces yo trato de recomponer fuerzas y de recomponer el pensamiento, y entonces digo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí?
Y también me sorprendo cuando digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque de repente veo el tipo de personas que están ahí, que son personas reconocidas porque en su momento tuvieron su fama en medios de comunicación, y entonces digo, es que cualquier periodista desearía estar aquí para hacer Pero preguntas no y en entrevistas, esa... pero no en esas condiciones, por supuesto, ni a nadie se le desea. Tú ¿Sí? mencionas aquí en el índice rápidamente el Mocha Orejas, los narcosatánicos, la sangre del Chapo, obviamente, Sí. por el que estuvo ahí en el penal, los caníbales, el santo de los Arellano, la leyenda de Puente Grande, los ojos de Lasca, la fuga del Chapo, la historia del gato, los granadazos, el Mochomo, Mario Aburto, Daniel Aguilar Treviño, Rafael Caro Quintero y obviamente al final la liberación. Estos son el tipo de personajes que están recluidos en el penal. Sí. Y en tu caso, hicieron todo lo posible a través de tortura para que tú aceptaras alguno de los cargos, como ser miembro de los Zetas, etcétera. Cuéntanos esta tortura y cómo fue que decidiste entre morir en un penal o morir por esa tortura. Exacto. Mira, cuando me metí en la Policía Ministerial de Guanajuato y que estuve secuestrado más de 2 días, y comenzó una serie de tortura, la típica tortura, la que todos sabemos, la que vemos en las películas. La realidad es más fabulosa que la fantasía, porque a mí me vendaron la cabeza y la bolsa de plástico en la cara, los toques eléctricos, los golpes de tolete en las piernas, en los pies, en el cuerpo, la sumersión en agua. Todo eso me lo aventé en un lapso de ese lapso de 2 días y 7 horas. La noción del tiempo la perdí, por supuesto, pero entre tortura y tortura me presentaron primero un acta de autoincriminación donde querían que yo aceptara la firma, que firmara de que yo era parte del cártel de Osiel Cárdenas Guillén. Por supuesto que yo no iba a firmar eso, sabía que estaba firmando una sentencia de por vida en la cárcel. Después me pedían pues a golpes, ¿no? Me obligaban a que yo firmara un acta donde decía que yo era parte de los Zetas. Tampoco, pero ya no alcancé, ya no la pude, o sea, no la firmé porque ya las manos no podía, ¿no? Del dolor. Y me presentan una tercera acta en lo largo de ese lapso donde decían que yo era parte de un grupo criminal de Michoacán. Uh-huh. Ellos querían de alguna forma incriminarme y yo estaba seguro que si yo firmaba no iba a salir de la cárcel nunca, y opté mejor por morir en la tortura. Por morir en la tortura, pero no iba yo a aceptar un crimen que no he cometido. ¿Esa era tu apuesta en ese momento? Sí, en ese momento yo le aposté a morir en la tortura, porque yo no iba a aceptar un crimen que no había cometido. Pensando en que te podrían recluir y ahí sí morirte en prisión. Además, o sea, hablamos de delitos graves como delincuencia organizada, como fomento al narcotráfico, que son sentencias mínimas de 10 años y máximas de 40 años. Imagínate, 40 y 40 años son 80 años. Uh-huh. Entonces, es elegirse entre morir y morir. Es o mueres ahorita o mueres después, Uh-huh. más rápido. Y cuando llegas incluso al penal, Daniel Arizmendi es el que te dice, ¿no? O sea, el que entra aquí se muere. Sí, exactamente, es una de las frases que me recuerdo de él. Cuando yo estaba ya recluido y estaba, te digo, recomponiendo fuerzas y que veo que entra un grupo de policías con una persona, con un preso rodando y medio matándolo a golpes y sangrando, y luego alguien le pregunta que quién es y él dice, soy el Arizmendi. Entonces me cae el 20 de poder hacer, digo, tengo una nota, pero ¿qué hago con la nota, no? Entonces, cuando ya se dan los días y platico, y el Arizmendi dice, cuando me pregunta a mí que si cuánto tenía de sentencia, le digo que voy llegando, y dijo, no, pues lucha bien, dice, porque el que llega aquí, dice, de aquí se queda y de aquí nada, no sale, dice, vemos aquí gente que tenemos 200 años, y hace una lista de los presos, oye, que conozco a fulano del módulo tal, que tiene 350 años, que conozco, y me da una bienvenida con una lista de presos que tiene arriba de 250 años. Uh-huh. Entonces, esa es la esperanza que me abriga, y entonces yo me acojo a lo único que tengo, que es definitivamente el periodismo, el ejercicio periodístico, que lo he llevado a cabo durante 20 años, y bueno, que me obliga a ir recopilando de alguna forma datos para luego crear este libro que tengo aquí. Es denuncia porque cuando estás en ese módulo, todos están desnudos, les dan de comer cada que se les ocurre. ¿Qué quieren? Tratos inhumanos, Totalmente. definitivamente. Cuéntanos. Sí, mira, yo llego y me dice uno de los oficiales que es parte de la terapia de reeducación, uh-huh, a la que me somete el centro, y esa terapia consistía en estar desnudo en la celda,
sin nada a tu alcance, y en la noche, por las noches me sacaban a bañarme al patio con una manguera de agua a presión y a rodar por el patio. La primera te llevó 2 horas, ¿no? Sí, no, dos vueltas a la cancha. Ajá. Ajá. Me llevó 2 vueltas a la cancha porque el comandante me dice, 1568, porque ese fue mi número de que se me asignó al ingreso a la cárcel. 1568, usted tiene patio en este momento, vamos a hacer deporte. Yo dije, deporte a las 2 de la mañana, está raro, pero bueno, aquí no sabemos qué hay. Salgo y dice, nomás se trata de darle 2 vueltas a la cancha de básquetbol. Dice, pero yo nunca supe que había que darlas empujado por el chorro de agua y rodando, ¿no? Después de dar las vueltas al patio con el chorro de agua, pues venía una paliza y en ocasiones golpizas y a veces me mantenían hincado en el piso con los brazos extendidos y con los perros ladrándome en la cara, ¿no? A 3, 4 centímetros de la cara, a tal grado que sentía el aliento del perro en la garganta, y así me duraba días. Entonces, eso era en el extremo de los casos. En los días que era más tranquilo, o que el comandante no quería realmente desvelarse, únicamente me decía, vamos afuera, me sacaba y me bañaba con agua helada, con la manguera, iba para adentro y ya me dejaba ahí. Esos eran los mejores días de tortura. Obviamente la alimentación era por demás escasa. La cocina mandaba en un plato de unicel la alimentación, y esa alimentación el guardia en el mejor de los casos te la entregaba tal como venía. En el peor, o le tiraba la mitad y te dejaba únicamente la mitad de ración de frijoles y de arroz y un pedazo de carne de puerco, o frijoles o alguna pasta. Y en el mejor de los casos, o en el peor, el mismo oficial le escupía delante de ti en la celda, y pues esa era la alimentación, y te obligaban a no comer 1 o 2 días, y a veces no te llevaban la alimentación 1 o 2 días. Entonces, esas condiciones de privación de alimentación, aunque digan que, y puede decir lo que quiera el centro, se vivieron en ese lapso en el que yo estuve, y la Comisión de Derechos Humanos nunca hizo nada. Hasta el momento no ha retomado el caso de la Comisión de Derechos Humanos, alguna autoridad, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo? No, nadie. Nadie se ha puesto en contacto conmigo, y que yo sepa, nadie ha ahondado en el tema de la violación de derechos humanos en la cárcel federal de Puente Grande. Y lo que sí es cierto, bueno, que la Comisión de Derechos Humanos únicamente ha sido tapadera de las autoridades, como en la administración pasada, que violaron las garantías individuales en cárceles como esa. Porque ellos tienen conocimiento Claro, de todas estas violaciones. Claro. Y yo llegué a conocer por testimonios de algunos detenidos, algunos internos, ya cuando estaba en población, que muchos presentaron demandas ante la Comisión de Derechos Humanos por la violación. Jesús Lemus, vamos a seguir platicando contigo. Les recomiendo que lean Los Malditos y ojalá que alguna autoridad tome cartas en el asunto. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Jesús Lemus está con nosotros platicando de este libro, Los Malditos. Todas estas violaciones pertenecen a un código interno. Sí, es una conducta, es una teoría que desarrolló la CIA en los años 50, y la explica, se llama la terapia del shock, y esa terapia la explica bien en su libro Naomi Klein, donde narra cómo hay técnicas para ir quebrantando la voluntad de las personas y someterlas y reducirlas y irlas menguando física, mental y emocionalmente. Y esa técnica que es de la CIA se aplica en los centros federales de readaptación social en México, tal como se aplica en Guantánamo, tal como se aplica en la cárcel o se aplicaba en las cárceles de Irak. Ahora, entre las personas con las que compartiste de alguna manera esa estancia, está Daniel Arismendi, un hombre ya no arrepentido, porque incluso dice que no conoce el arrepentimiento. ¿Cómo lo encuentras? Encuentro a Daniel Arismendi menguado por la cárcel, muy viejo, flaco,
no platiqué con él de frente a frente, platiqué de celda a celda, pero lo vi cuando ingresó y lo vi cuando salió a ese pasillo y veo un Daniel Arismendi, digo, muy disminuido. Emocionalmente lo veo lúcido, lo veo tranquilo y con unos conceptos bien definidos acerca de acercarse a Dios, acerca de la conciencia de lo que ha hecho, pero sin embargo no del arrepentimiento. Él está lejano del arrepentimiento, él manifiesta en algunas pláticas que tuve con él su plena conciencia de que hizo mucho daño a mucha gente y que por esa razón él estaba pagando sus crímenes, pero de eso a que se arrepienta no lo manifiesta. ¿Quién es el que te dice que Alberto Pliego Fuentes, el superpolicía del sexenio de Zedillo, falleció en el 2007 por cáncer al interior también del penal, estaba aliado con el cártel de los Juárez y encontró mencionó algunos vínculos más con políticos? Eso lo comenta en alguna ocasión el Gato, que era lugarteniente de el Chapo Guzmán, y el Gato es un personaje sui generis. Lo encuentro ahí, es un personaje que a veces es mitómano, es esquizofrénico, es paranoico, es de todo tiene este cuate, y tomo con la reserva del caso los conceptos que él vierte acerca de la estructuración de los cárteles, ¿no? Sí, yo básicamente con él tomo algunos fragmentos de sus pláticas para dar una idea del nivel tal vez de locura que puede llegar o el nivel de alucinación o de imaginación que puede tener. Pero la mayoría de las pláticas son surgidas de él porque él es un reo que lleva más de 8 años recluido en COC y nadie ha dicho nada. Está en aislamiento y nadie ha dicho nada, no hay comisión, no hay nada. Hasta donde yo tenía entendido, él no lo iban a visitar sus familias, pero nadie dice nada de personas que como él llevan años y años y años recluidas en aislamiento. Yo aquí no sé si realmente en la sentencia que les dictó el juez incluya también el aislamiento y la violación de los derechos a sus garantías individuales. Yo creo que la Constitución es bien clara y establece privaciones de la libertad como sanción a castigos. Pero yo pienso que una privación de la libertad dista mucho de una violación a los derechos humanos tan sistemática y tan cruel como lo hace la dirección de ese penal. Ahora, otro de los grandes personajes, y supongo que un personaje incluso para los propios internos, es el Chapo Guzmán. ¿Cómo era su convivencia, que les prestaba el teléfono celular, que era el que mandaba al interior del penal? Bueno, sin duda, sí es uno de los personajes más importantes dentro de este libro, porque el Chapo Guzmán, fíjate, se ha convertido tan en el hombre ubicuo y tan leyenda que es el hombre ubicuo porque está sin estar, ¿sí? Entonces él se mantiene presente en la cárcel de Puente Grande, sin estar en la cárcel de Puente Grande, a través de la leyenda que él forjó cuando él estaba. Y no hay preso que, bueno, no sienta cierta afección, cierta empatía con la personalidad del Chapo, porque se habla en los pasillos de manera constante de cuando el Chapo estaba ahí, de cuando ayudaba a la gente, de cuando les ayudaba a pagar cuentas médicas, o les daba becas para sus hijos, o les pagaba el transporte a las visitas, o les prestaba el celular ahí mismo dentro de la cárcel, o se reunía con algunos de sus amigos de los módulos y les decía qué vamos a comer, qué se les antoja. Y pedía comida de afuera, y entraba música, y eso lo platica el Gato. El Gato, el que dice que fue su lugarteniente y estuvo cerca de él, y eso lo platica él, y se hace comentarios, y gente como él son los que lo siguen manteniendo vivo dentro de la cárcel de Puente Grande. Ahora, hay un capítulo donde cuentas la historia que te cuentan a ti también, sí, respecto a cómo sometió a 50 policías, bueno, sí, entre él y todos los demás, ajá, y que de ahí es donde se piensa que de alguna manera pues se negoció su salida del penal. Sí, él es protagonista de un capítulo que se cuenta con insistencia en los pasillos de COC, que es una leyenda, tal vez, pero algo tiene de cierto, y de cierto tiene de que el hombre sigue presente en las mentes de muchos de los presos. La leyenda que se cuenta de él es que en una ocasión estaban golpeando en una revisión que llega desde México, estaban golpeando a un interno, y él se le pone al brinco al comandante y lo reta a golpes, y entonces todo el pasillo
lo respalda y someten a los policías que llegaron a la revisión, los toman como rehenes y luego tras de 8 o 10 horas los llegan a la negociación y los sueltan. Y el gato dice que ahí fue donde en la negociación le dijeron que soltara a los hombres y sí va él también, que se da posteriormente. O sea, eso. ¿Con quién dice que habló? Él dice que habla con funcionarios de alto nivel en el gobierno federal, incluso que habla con el presidente de la República. Eso lo dice este interno. El gato. El gato. Uh-huh. Después de eso viene lo que ya todos conocemos y narras cómo fue el día en el que el Chapo se fugó. Y la versión al interior es que obviamente no salió en un carrito, Exacto. Sino que esperó a que llegara toda la policía de México a Puente Grande. Uh-huh. Se cambia y se pone el uniforme de policía y sale por la puerta. Sale por la puerta. Exactamente. Esa es la versión que da a conocer el gato cuando yo le pregunto que si se salió el Chapo por la puerta, por donde dicen, por el carrito de la lavandería. Y él dice, no, es una mentira, te voy a platicar cómo es. Y hace una narración muy detallada. Muy detallada. Y este es el primer documento periodístico que yo presento a la manera también como un aporte a la historia. Mario Aburto también es otro de tus compañeros. Sí, porque realmente fuimos compañeros en la prisión. Yo también fui un maldito, yo estuve preso, estuve señalado y luego sentenciado y luego fui absuelto. Entonces a Mario Aburto yo lo conozco en alguna ocasión en que lo vi como en tres ocasiones distintas por los pasillos de la cárcel de Puente Grande, y en una de esas en que yo iba a una visita familiar, encuentro que Mario Aburto va caminando, viene de frente primero y luego ya camina conmigo para ir directamente al área de visitas. Y ahí es donde comienzo a platicar con él de manera breve, casi silenciosa y escondidas de los oficiales. Y lo primero que le pregunto cuando lo veo, porque sabía que podía no tener más posibilidades de volver a encontrarlo otra vez en la cárcel, y lo primero que le pregunto es lo que tú también le hubieras preguntado, lo que le hubiera preguntado cualquier periodista, ¿no? Si lo mató o no. Sí, mataste o no mataste a Colosio. Uh-huh. Y él me contesta con una sonrisota y burlándose de la misma pregunta, como diciendo, y me dice, ya vas a empezar otra vez. Como si eso ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión. Y ahí se sale por la tangente y no me dice nada. Y entonces él hace una narración posterior, muy fantasiosa, que también me la cuenta el gato, de cómo fue que él estuvo en las Lomas Taurinas en el día de los acontecimientos de la muerte de Colosio. Ahora, todos hablan de la participación de gobernadores, alcaldes, policía a nivel federal, a nivel local, no solamente como ellos asumiendo su responsabilidad, sino que son parte de una red de corrupción de los propios políticos y las propias autoridades. Todos coinciden en eso. Sí, muchos de los internos con los que yo platico dentro hablan de las relaciones que llegan a tener con los gobiernos locales, estatales y federales. Sin embargo, yo no ahondé porque no era esa mi intención, ahondar si realmente estos funcionarios, estos gobernantes estaban coludidos. Yo no ahondé sobre eso. Yo traté de darle rienda suelta a lo que ellos pensaban en su estado de algunos de mitomanía, de mantenerse una relación permanente con el poder. En algún momento mencionaron a Genaro García Luna, a otro miembro también de los señalados del gabinete del expresidente Calderón. No, yo recuerdo que se mencionó en su momento a Felipe Calderón en alguna de las pláticas, pero fue una plática como de cantina, ahora sí, ¿no? Uh-huh. Y a Genaro García Luna yo nunca escuché que alguien lo mencionara directamente, de tener nexos con el narcotráfico o una relación con el gobierno. ¿Cómo se asume la muerte? En la cárcel se asume casi como un acto libertador, casi como un acto no de heroísmo ni de valor, sino como un acto con el que vienes a redimir todo lo que estás viviendo en ese lugar, donde superas cualquier etapa, cualquier instancia que se te haya presentado y que te viene finalmente a terminar en ese infierno en el que vives todos los días. ¿Y la vida? La vida es un acto que se celebra todos los días, porque todos los días todo el mundo decíamos, bueno, un día más y llegamos vivos. Entonces es un acto que se celebra todos los días, no como libertador, sino como un acto que se alcanzó de luchar después de estar todo el día insistiendo, logras tener al final del día vida, y eso te sientes sentir bien. Me decían que te da como nerviecillo la onda de los escalones, ¿por qué? Tengo a los escalones, a las alturas,
¿Pero ya era? ¿Fobias? No, 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 no. Es que eso es posterior al shock traumático que vivo en la cárcel, entonces me dan algo de pavor. No pavor, me da fobia las alturas y se ha acentuado mucho ese como otros tantos fobias que me han salido. O sea, apelaste tu sentencia, una magistrada ordena tu liberación inmediata justamente por falta de pruebas. Tú decides recopilar todas estas vivencias en este libro. ¿Ya has superado esa etapa o en qué momento de tu vida te sientes? Yo creo que la estoy superando. El escribir este libro para mí fue un acto catártico, fue un acto de liberación interna, fue a callar a muchos demonios que traía todavía adentro por ahí brincoteando y aparte de servir como denuncia, me sirvió para expiar un poquito el sentimiento también de culpa y de autocompasión conmigo mismo. ¿Para eso te sirvió el periodismo? Para eso, el periodismo me sirvió para eso, pero me sirvió para salvarme la vida, porque si no hubiera sido por el periodismo, no se me ocurre ir haciendo anotaciones y apuntes, yo hubiera terminado intentando matarme con algo, no sé, algo hubiera hecho porque la vida no era llevadera, no era posible de esa forma. Vamos rápidamente a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra. Avaricia. El poder. Envidia. Muy lejana. Ira. Todos los días. Gula. Me gusta. Lujuria. Me encanta. Pereza. La disfruto. Soberbia. No. Jesús Lemus, un placer tenerte afuera de la cárcel y tenerte aquí con nosotros. Ojalá puedas reescribir tu vida. Al contrario, Yoli, gracias. Y bueno, lean Los Malditos, pásenla muy bien.